Bienvenido a tu comunidad. Susurros del más allá. No olvides dejar en comentarios de dónde nos escuchas y a qué hora nos escuchas. Gracias por estar aquí. Suscríbete y relájate. Comenzamos. Me llamo Javier, tengo 42 años y llevo más de 15 al volante de un camión. He recorrido miles de kilómetros, cruzado desiertos, tormentas, carreteras que a cualquiera le pondrían los pelos de punta, pero nada me preparó para lo que viví aquella noche. Era un trabajo urgente, un pedido que debía entregar en tiempo récord, y me tocó hacer la famosa Ruta 66 de noche. Todos los camioneros me habían advertido. No es una carretera cualquiera, Javier. Por las noches esa ruta tiene algo que no se explica, cosas que no se cuentan en voz alta. Yo, como buen escéptico, solo pensé que eran leyendas urbanas para asustar a los novatos. Pero necesitaba ese dinero, así que me lancé sin dudarlo. Salí justo al atardecer, el sol cayendo y pintando el cielo de tonos rojos y naranjas. La camión cargaba una mercancía común, nada especial, solo cajas que contenían herramientas para una obra. Hasta ahí, todo normal. Pero mientras avanzaba, empecé a notar detalles raros que se me clavaron en la piel. La carretera se vaciaba rápido y la radio empezó a fallar. Primero un poco de estática, después interferencias más largas. Apagué y encendí varias veces, pero nada mejoraba. Sentí un frío que no podía explicar. No era por el clima, era como si la noche misma me estuviera observando. El sol terminó de desaparecer y me encontré solo, con el único ruido de los neumáticos cortando el asfalto y el motor ronroneando bajo el capó. No había un alma, ni un vehículo, ni siquiera un sonido de animales. Era un silencio absoluto, inquietante. Ese fue el momento en que empecé a cuestionarme si realmente debía estar ahí. Pero la carretera me empujaba adelante. Los kilómetros pasaban y sentía que cada sombra se alargaba más de lo normal, que cada árbol parecía moverse con vida propia. Mis manos se apretaban en el volante y un nudo se formó en mi garganta cuando vi que las luces traseras de un vehículo aparecieron a lo lejos. Pero cuando intenté acercarme, simplemente desaparecieron. No era una curva, ni un cruce. No había forma de que un vehículo se fuera, así de la nada. Ahí fue cuando algo dentro de mí cambió. Ya no era solo un trabajo más. Algo me estaba advirtiendo, pero yo, orgulloso y confiado, seguí adelante. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre, y quiero que escuches con atención, porque esto no es un cuento, es la realidad de un hombre que enfrentó la noche más oscura de su vida y casi no vuelve a verla. La noche cayó por completo y con ella llegó una sensación que no había sentido antes en ninguna de mis rutas. Una soledad tan pesada que parecía aplastarme. La radio, que antes había fallado un poco, ahora solo escupía estática y ruidos extraños. Intenté cambiar de frecuencia, pero ninguna señal era clara, como si toda la comunicación se cortara justo en ese tramo. Mis ojos estaban pegados al camino, pero la oscuridad era tan densa que apenas podía distinguir las líneas blancas en el asfalto. No había faros delante, no había coches detrás, solo el sonido del motor y el crujido de los neumáticos. Y entonces fue cuando empecé a sentir que no estaba solo. Primero fueron unos reflejos en el retrovisor, unas luces que aparecían y desaparecían, como si alguien estuviera jugando a esconderse conmigo. Traté de convencerme de que eran otros vehículos, tal vez coches que tomaban otra salida, pero no había ninguna intersección cerca. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando la estática en la radio se transformó en un ruido más intenso, casi como un susurro, una voz que parecía decir mi nombre, pero tan bajo que apenas podía distinguirlo. Subí el volumen y giré la cabeza rápido, esperando ver a alguien, un coche, algo, pero solo había oscuridad. Intenté hablar por radio con la central para pedir ayuda o confirmar que todo estaba bien, pero nadie respondió. Era como si hubiera desaparecido de la red, como si ese tramo fuera una especie de agujero negro en las comunicaciones. Miré por la ventanilla y vi cómo las sombras de los árboles parecían alargarse y retorcerse, formando figuras que se movían con vida propia. Mi corazón se aceleró y por un momento pensé en dar la vuelta,
en abandonar ese trabajo, pero algo, no sé qué, me empujaba a seguir adelante, como si estuviera atrapado en una historia que no podía interrumpir. Los kilómetros se hicieron eternos y la noche se volvió un laberinto donde cada sonido se amplificaba, cada sombra me acechaba. Aquel tramo de carretera, que hasta ese momento creía una simple vía para llegar a mi destino, empezó a mostrarme su cara más oscura y supe que no sería un viaje común. Llegué a un tramo de la carretera donde el aire parecía más denso, como si se hubiera detenido el tiempo. Había escuchado historias sobre ese lugar, camioneros que aseguraban haber visto cosas imposibles, señales inexplicables, incluso desapariciones. Yo no creía en esas historias. Hasta ese momento, el motor empezó a perder fuerza, como si el camión se estuviera quedando sin vida. Miré el tablero, pero no había ninguna falla visible. Intenté acelerar, pero el vehículo respondía con lentitud, como si algo invisible estuviera agarrando las ruedas. La radio volvió a encenderse sola, emitiendo una frecuencia desconocida. La estática se mezclaba con una melodía extraña, casi como una canción antigua que no lograba identificar, pero que se me metía en la cabeza y no me dejaba pensar. Apagué la radio y traté de concentrarme en la carretera, pero la sensación de que algo me seguía se hizo más intensa. Miré por los espejos laterales y vi una figura inmóvil, parada justo en el borde de la carretera, al lado de un árbol viejo y retorcido. No podía distinguir su rostro ni su forma exacta. Solo sé que estaba ahí, mirándome, sin hacer un solo movimiento. Quise tocar el claxon, pero no salió ningún sonido. El pánico empezó a subir. El camión parecía un juguete sin control, y yo estaba atrapado en su cabina, impotente. Intenté arrancar de nuevo, y para mi sorpresa, el motor volvió a rugir. Aceleré sin mirar atrás, pero sentí que la presencia se había aferrado a mí, como una sombra que no podía sacudir. Ese momento me dejó claro que algo no estaba bien. No era solo una carretera solitaria o una noche oscura, era algo más profundo, algo que quería atraparme y que no pensaba dejarme ir tan fácil. No sé qué me obligó a detenerme, pero el camión empezó a fallar otra vez, y esta vez no hubo forma de arrancarlo. El motor murió, y el silencio me cayó como un golpe en la cara. Apagué las luces, intentando no llamar la atención, aunque no sabía de qué. Intenté encender de nuevo, pero el motor solo tosió y se apagó. Mi corazón latía a 1000, sentía cada segundo como una eternidad. Miré a mi alrededor. La oscuridad era total, solo iluminada por el parpadeo lejano de alguna estrella que parecía observarme con indiferencia. Fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era un reflejo o mi mente jugándome una mala pasada, pero no. Frente a mí, a unos pocos metros, apareció una figura oscura, inmóvil, sin rasgos visibles. No tenía rostro, ni ojos, ni boca, solo una sombra con forma humana que parecía absorber la poca luz que quedaba. Quise gritar, pero no salió sonido. Quise moverme, pero sentí que algo me clavaba al asiento, como si manos invisibles me sujetaran fuerte. La sombra comenzó a avanzar lentamente hacia el camión, y con cada paso, el aire se volvió más frío, más denso. La radio se encendió de nuevo con aquella estática insoportable, y por encima de todo, escuché un susurro claro. No deberías estar aquí. Intenté arrancar otra vez con todas mis fuerzas, y milagrosamente el motor respondió. Aceleré con miedo y desesperación, sin mirar atrás. Pero algo me quedó claro. Esa parada fue el error más grande de mi vida. Cuando finalmente logré arrancar, el camión pareció responder con una energía renovada, pero algo en mí ya estaba roto. No era solo el miedo, era la certeza de que algo me había marcado para siempre. Los kilómetros siguientes los recorrí en un estado casi de trance, sin atreverme a mirar por los espejos ni escuchar la radio. Al amanecer, el paisaje volvió a la normalidad y la carretera dejó de parecer un territorio hostil. Pero yo sabía que algo había cambiado dentro de mí. No era solo la experiencia de una noche difícil. Era como si hubiera rozado una frontera invisible entre este mundo y otro mucho más oscuro. Desde entonces, cada vez que estoy al volante de noche,
Siento esa sombra, esa presencia acechando en el borde de mi visión. Algunos compañeros me dicen que he perdido la cabeza, que fue solo el cansancio o la paranoia. Pero yo sé la verdad. Esa noche no solo casi me cuesta la vida, sino que me dejó una cicatriz invisible. Algo que no puedo explicar, pero que sé que está ahí, esperando que vuelva a caer en esa carretera maldita. Nunca más volví a hacer esa ruta de noche, y nunca más volví a ser el mismo hombre que salió a trabajar con confianza. Esa experiencia me cambió para siempre, y cada vez que cuento esta historia, siento que la oscuridad está escuchando, esperando a que alguien más cometa el mismo error que yo. Si estás pensando en hacer esa ruta de noche, escucha bien lo que te voy a decir. No lo hagas. No importa cuánto dinero te ofrezcan, no vale la pena. Esa carretera no es solo un camino, es una trampa. Hay cosas ahí que no entiendes, fuerzas que no puedes controlar. No son cuentos para asustar a los novatos, es la verdad que pocos se atreven a contar. Si la radio empieza a fallar, si sientes frío sin motivo, o ves sombras que no deberían estar, sal de ahí, corre. Yo tuve la suerte de salir vivo, aunque marcado. Muchos no tienen esa suerte. Camioneros que desaparecieron sin dejar rastro, otros que nunca volvieron a ser los mismos. Mi historia es una advertencia, una señal de que hay cosas en esta vida que no debemos desafiar. La próxima vez que te enfrentes a la oscuridad en esa carretera, recuerda que alguien más estuvo allí y pagó un precio muy alto. No eres invencible, yo no lo era. Y esa noche me lo enseñó de la peor manera posible. No repitas mis errores, porque en esa carretera maldita, la muerte no avisa antes de llegar.